Bienvenidos a mi canal y en esta oportunidad te voy a estar enseñando un proyecto súper precioso que sé que te va a encantar. Lo puedes hacer en todas las tallas y en diferentes colores. Como puedes ver aquí, estos son los materiales que voy a estar utilizando. Miren, esta es una lana súper suave. Vean su textura que tiene como pelitos. Vamos a mostrarles en este que se aprecia mejor. Pueden ver también su textura. Mide aproximadamente como 2.5 a 3 milímetros la lana y lo voy a estar acompañando con el gancho de 6.0 milímetros, ya que quiero que me quede bastante sueltito, bastante manejable. Entonces por esa razón voy a usar un gancho grande. Ahora sí, amigos y amigas, para comenzar, la primera lana que voy a utilizar es esta que ven aquí. Esta va a ser para la parte de arriba, ya que la secuencia del degradado de nuestro suéter va a ser así: verde, naranja y blanco. Entonces iniciamos con el verde. Para sacar las medidas del suéter va a ser desde acá, ¿sí? Desde acá vamos a pasar por todo esto, ¿ok? Por todo esto y hasta acá. Entonces vamos a medir con la cinta métrica. Desde acá pasamos hasta aquí, serían 65 centímetros voy a poner yo. Me da exactamente 67, pero voy a poner 65 porque la lana estira, ¿ok? Entonces ustedes también van a hacer lo mismo si quieren realizar el suéter para todas las tallas. Solo tienen que hacer eso, ¿ok? Sacan su medida desde acá hasta acá. Entonces para iniciar vamos a hacer esto. Muy bien, para comenzar entonces vamos a hacer primero nuestro nudo deslizado. Una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado, entonces vamos a hacer una cadenita base que tenga 65 centímetros, ¿sí? Que es la medida que me dio anteriormente. Entonces vamos a continuar haciendo nuestra cadenita. Como estamos utilizando un gancho grande, entonces vamos a tratar de hacer los puntos lo más pegado al gancho posible, ¿ok? Que no quede tan flojo, suficiente con el grosor del gancho. Muy bien, amigos, aquí ya tenemos nuestra cadenita base de 65 centímetros. Esta cadenita de 65 centímetros me salieron aproximadamente 82 puntos cadenitas, ¿ok? Vamos a agarrar una lazada y nos vamos a regresar al punto que está antes y vamos a hacer allí un punto medio alto. Y vamos a regresarnos por toda la cadenita tejiendo puntos medios altos. ¿Cómo se hace el punto medio alto? Pues miren, súper sencillo. Vamos a agarrar una lazada, insertamos, agarramos lana, sacamos y aquí agarramos lazada y cerramos todo completo. Entonces así van a continuar por toda su cadenita base, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos, aquí estoy terminando esta vuelta de medios puntos. Ahora para hacer la vuelta 2 voy a agarrar una cadenita, voy a hacer y voy a girar mi tejido. Entonces voy a agarrar una lazada y desde este primer punto que está aquí, voy allí a hacer un medio punto alto. Agarro lazada y voy a hacer otro medio punto alto, ¿sí? Lazada y voy a hacer otro medio punto alto. En esta vuelta vamos a hacer medios puntos altos, lo único es que vamos a agarrar solo la hebra de atrás. Así como están viendo, hebra de atrás, hebra de atrás. Y así vamos a continuar por toda la vuelta. Muy bien, amigos, aquí ya terminé esta vuelta. Para realizar el último puntito, ustedes pueden ver aquí que tengo como esta colita. Esa colita siempre tienen que hacerlo, así que siempre fíjense de hacer el último punto. El último punto no es necesario agarrar la hebra de atrás, ¿ok? Entonces, fíjense, así se tiene que quedar parejito. Entonces, para hacer la siguiente vuelta, esta vuelta va a ser un poco diferente. Vamos a agarrar aquí una cadenita, vamos a hacer, giramos
lazada y acá vamos a agarrar, en vez de la hebra de atrás, vamos a agarrar solo la hebra de adelante, ¿sí? Esta que está aquí. Agarramos y hacemos un medio punto. Otra vez, agarramos solo la hebra de atrás, la hebra de adelante, perdón, y allí hacemos un medio punto. En todos los puntos vamos a agarrar solo la hebra de adelante. Fíjense que aquí está la hebra de atrás. Miren, aquí, aquí y acá. Entonces, de esta forma vamos a continuar por toda nuestra vueltita. Muy bien, amigos, aquí ya terminé esta vuelta. Ahora, para cerrar, recuerden la colita de acá. Entonces, aquí hacemos todo el punto completo para finalizar. Y de esta forma, amigos, es como se ve nuestro tejido. Ya aquí, amigos, lo que sigue de ahora en adelante es repetir estas dos vueltas. En la vuelta número 4 vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 2, esta de acá. Y en la vuelta número 5 vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 3, ¿sí? Es decir, una vuelta vamos a agarrar la hebra de atrás y la otra vuelta vamos a agarrar la hebra de adelante. Tal como hicimos acá, como yo les enseñé, amigos, nada va a cambiar. Fíjense, aquí hacemos la cadenita, giramos y entonces acá, ¿qué corresponde hacer? Pues nada, agarrar solamente la hebra de detrás, miren, esas son las hebras que vamos a agarrar para realizar esta vuelta. Lazada y cogemos este punto. Lazada el siguiente punto. Lazada el siguiente punto. Ya saben ustedes que al terminar esta vuelta, la que sigue, entonces va a ser agarrando la hebra de adelante, ¿sí? Entonces, como ya aquí ustedes saben lo que van a realizar, vamos a continuar y nos vemos cuando tengamos 10 vueltas. Muy bien, amigos, acá ya tenemos las 10 vueltas y fíjense que en centímetros, 10 centímetros exactamente. Entonces, aquí ya tenemos como si fuera la primera parte terminada. Entonces acá nos vamos a posicionar, en mi caso, al suéter de mi bebé, que es este de acá, para mostrarles que aquí ya tenemos terminada como si fuera la sisa. Ya la sisa está terminada con esto, miren. Es así básicamente, ¿ok? Esta es la medida de mi bebé. Fíjense que su manguita es exactamente el tamaño que yo necesito. ¿Ok? Lo que vamos a hacer a continuación es dividir acá esta parte del cuerpo. Vamos a dividirlo con estas marquitas. Me voy a posicionar aquí. Miren, yo quiero que quede exactamente como por acá. Entonces aquí marco y acá voy a marcar también. Ya. Es importante que estas medidas la anoten, ¿ok? Pueden contar aquí cuántos puntos le quedó para que lo anoten y ya después sepan que con la otra pieza les pase exactamente igual. Ok, amigos, nada más para que tengan en cuenta, aquí me salieron aproximadamente 23 puntos, ¿ok? 23 puntos de un lado de la manga y 23 puntos del otro lado. Entonces voy a girar porque me corresponde trabajar es de este lado. Fíjense, acá corté, quiere decir que me tocaba tejer para acá. Entonces acá me voy a posicionar y me voy a posicionar es solamente agarrando la hebra de atrás porque esa es la vuelta que me corresponde realizar, ¿sí? Solo agarrando la hebra de atrás. Aquí está. Entonces me voy a posicionar allí con el color naranja. Entonces me voy a posicionar allí, hago aquí una cadena y voy a empezar a tejer. Desde este punto hago mi primer punto medio alto. Y ahora voy a ir tejiendo un punto medio alto en cada espacio agarrando la hebra de atrás, así. A medida que voy tejiendo, también aprovecho de esconder esta hebra que tengo aquí. Entonces voy a continuar. Ok, amigos, aquí ya tejí esta vuelta
me voy a posicionar aquí donde está la marquita, agarro la hebra de atrás y hago mi medio punto. Entonces voy a seguir ahora con la misma secuencia que hice acá, ¿ok? Muy bien, amigos y amigas, aquí ya he avanzado con las 10 vueltas. Miren cómo se ve, ¿qué les parece? Ahora, amigos, miren, acá para cerrar aquí voy a agarrar una lazada, voy a introducir acá y aquí voy a cerrar es con el color blanco, ¿ok? Ya me corresponde trabajar con el blanco. Entonces aquí voy a cerrar con el blanco de esta forma. Entonces voy a hacer una cadena y acá lo que voy a hacer es nudar. Ya, amigos, entonces para comenzar pues seguimos acá, giramos y la vuelta que me corresponde trabajar es agarrando la hebra de atrás. Entonces aquí me posiciono y agarro la hebra de atrás y voy a ir tejiendo pues un puntito así, agarrando la hebra de atrás. Y nada, amigos, aquí básicamente es continuar con la secuencia. Ya saben que después de esta vuelta la que sigue es agarrando la hebra de adelante y así van a continuar hasta tener 10 vueltas igualmente. Entonces vamos a continuar. Ya la tengo lista. Es exactamente igual, amigos, la misma pieza. Yo anoté todo lo que tenía que hacer y pues aquí está, miren, todo igualito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir la parte de acá del cuellito para ya empezar a coser, ¿sí? Vamos a coser todo para que quede bien fijadita. Entonces para comenzar, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí yo voy a poner mis dos piezas de esta manera, ¿sí? Voy a juntar aquí, procurando que quede bien derechito. Entonces acá donde está la mitad voy a medir acá con la cinta métrica aproximadamente unos 8 centímetros, ¿ok? Y acá yo voy a poner una marquita. Acá pongo una marquita y de este lado también voy a hacer lo mismo. Entonces esta va a ser la distancia que yo voy a necesitar para el cuello, ¿ok? Entonces lo mismo voy a hacer con este, voy a doblar, voy a medir 8 centímetros y voy a marcar. Muy bien, amigos y amigas, para empezar a coser me voy a insertar con mi ganchillo aquí y lo que voy a hacer es que voy a empezar a coser deslizando puntos. Esa va a ser la forma como vamos a coser, súper sencillo, ¿ok? Vamos a ir agarrando puntos y vamos deslizando. Agarramos punto acá, punto allá y vamos deslizando. Punto de acá y punto de allá y vamos deslizando. Punto con punto. De esa forma vamos a tratar de que quede todo derechito, ¿sí? Bien fijadito. Ok, amigos, aquí ya estoy por hacer el último puntito de la marquita. Entonces allí deslizo y acá voy a hacer una cadena y voy a cortar. Jalo y aquí ya está listo. Entonces ahora me voy a posicionar aquí debajo, ¿sí? Me voy a posicionar aquí y voy a hacer lo mismo hasta acá. Entonces me voy a posicionar aquí. Como les dije, no se preocupen por esas hebras que están allí porque esas después las podemos esconder con aguja lanera. Entonces deslizo voy a ir deslizando punto con punto
así y nos vamos a ver aquí. Muy bien amigos, como pueden ver aquí ya llegué al final. También ya corté acá, entonces para coser la parte naranja voy a insertar mi lana color naranja. Está bien, entonces aquí me voy a posicionar ahora acá. En la parte naranja, igualmente del otro lado, aquí, y voy a deslizar es con el color naranja. Deslizo y ahora nudo acá estas dos hebras. Entonces voy a empezar a coser punto con punto, ¿ok? Ya entonces voy a coser hasta aquí. Cuando llegue a mi parte blanco, también voy a hacer lo mismo. Voy a deslizar con el blanco y termino de coser, ¿ok? Entonces, luego de que terminen de coser esta parte, vamos a repetir este mismo proceso que hicimos en todo este lado, lo vamos a repetir con este lado, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Amigos, miren, ya avancé súper con esta parte, ya está listo. Miren, así es como se ve, les muestro de este lado. Miren, qué relieve tan hermoso. Ahora amigos, aquí en el cuello voy a hacer como un alzadito muy pequeño, la verdad voy a hacer solo 2 vueltas de medios puntos, nada más como para dar un poco de altura al cuello. Y fíjense amigos, lo que es acá en esta partecita, yo le quería realizar un elástico, pero sinceramente amigos, intenté con todos los elásticos que conozco y no me gusta cómo se ve. Así que, por ende, yo lo voy a dejar así. Además que así se mira súper bien. Pero si ustedes quieren realizar un elástico, lo pueden hacer. Eso yo se los dejo, como siempre les digo, a la creatividad de ustedes. Pero lo que es en el cuello, aquí sí voy a realizar como un elástico vaya bastante pequeñito. Me voy a insertar por aquí a un ladito y voy a hacer una cadenita. Entonces vuelvo allí, lazada, vuelvo allí y hago un medio punto. Entonces voy a ir tejiendo un medio punto alto en cada espacio, ¿ok? De mi cuello. Muy bien amigos, aquí ya terminé esta vuelta, ¿sí? Del cuello, entonces ahora voy a hacer una última vuelta. Voy a levantar con la cadenita y voy a girar un poco hacia adelante y voy a agarrar la hebra que está aquí atrás. Entonces ahí hago igual un medio punto, agarro la hebra de atrás, hago un medio punto, la hebra de atrás y así voy a seguir por toda la vuelta. Sí, entonces vamos a continuar. Muy bien amigos y amigas, aquí ya terminé, voy a cortar. Aquí voy a asegurar. Y ahora voy a esconder esta hebra por dentro del tejido, ¿ok? Por la parte de atrás. Y bueno, les muestro cómo se ve. Este sería el resultado final. Ya aquí está terminado nuestro suéter, ¿sí? Miren qué bonito. La verdad es que es un suéter súper fácil de realizar. Toda persona lo puede hacer porque es muy sencillo. Ya hasta aquí hemos terminado con este video. Espero les haya gustado muchísimo el paso a paso. Si tengo una foto de cómo se le mira a mi bebé puesto, se las voy a dejar por aquí para que puedan ver. Entonces me voy a despedir. Recuerda darle like a este video, también suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Esto ha sido todo. Hasta una siguiente oportunidad. Chao.